un acontecimiento que ha trascendido. Un acontecimiento que ha trascendido. Hoy, si miramos hacia atrás en el pasado, podemos darnos cuenta que hay muchos sucesos que han marcado la historia, que han dejado huellas en la historia de la humanidad. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, iniciada el 28 de julio de 1914 y finalizada el 11 de noviembre de 1918. Fue un suceso que dejó una huella en la humanidad, ya que costó la vida de miles de personas. También otro suceso que ha dejado una huella entre muchos es la Segunda Guerra Mundial, un conflicto militar global que se desarrolló entre los años 1939 y 1945, donde muchos países estuvieron implicados y donde hubo una pérdida de miles de personas sobre la faz de la tierra. También otra huella más son los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos. Otra huella más que ha dejado en la historia es el terremoto en el Océano Índico el domingo 26 de diciembre del 2004 en Indonesia, ocasionando la muerte de miles de personas, ocasionando también una cantidad de tsunamis que ocasionó, repito, la muerte de miles de personas. También otro suceso que marcó la historia, otro suceso que también dejó una huella en la historia de la humanidad, es la caída del muro de Berlín en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989, 28 años después de su construcción, y todavía hoy lo recordamos. Otro suceso más es el hundimiento del Titanic, la noche del 14 al 15 de abril de 1912 en el Océano Atlántico. Son acontecimientos, hermanos míos queridos, que han marcado la historia, y hay muchos más. Sin embargo, hay uno que no ha podido ser opacado. Hay uno que marcó la historia, hay uno que hizo un antes y hizo un después. Y por supuesto, como todos saben, me refiero al nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús sigue siendo el hecho más extraordinario de la historia. Nos encontramos hoy en el año 2014. ¿De qué? Del nacimiento, de aproximadamente el nacimiento de Cristo. Siempre decimos antes de Cristo y después de Cristo, aunque el año cero nunca existió. En esta noche recordamos una vez más el acontecimiento más trascendental de la historia, la llegada del Salvador. Y me gustaría que lo viéramos una vez más por la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2. Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, los versículos del 1 al 7, donde ahí vienen narrados muy bien los hechos de la primera Navidad. Dice Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos míos queridos, podemos darnos cuenta lo asombroso del hecho. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, humanándose, humillándose, pero humillándose hasta la estatura de entrar, digámosle así, en un bebecito humano, pero se humilla hasta la estatura de nacer en un pesebre, en un lugar que no era apropiado para los seres humanos,
sino para los animales. Allí en aquel establo, en aquel comedero para los animales, colocan al Hijo de Dios, al Cristo encarnado, al Dios hecho hombre. Imagínense, el Dios todopoderoso, el creador del universo, al cual le rinde adoración toda la creación, donde millones de ángeles, millones de arcángeles, de querubines, de serafines le adoran. Dios no necesita del hombre. Dios no tiene necesidad del hombre. Dios no viene a este mundo porque Él carece de amor, carece de alabanza. No, Dios no necesita del ser humano. El ser humano es quien necesita de Dios. Pero ese Dios todopoderoso, el cual sustenta la creación, viene a este mundo. Viene a este mundo y nace en este lugar, en un pesebre. No nace, como siempre decimos, no nace en una cuna de oro. No nace entre pañales de algodón, de lino fino, sino nace allí en aquel pesebre, hijo de una campesina, y quien pudiéramos decir su padre, carnalmente, o su padre José, por adopción, un carpintero de la ciudad de Nazaret. Sabemos todos que Jesús viene a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo, siendo María virgen. El Espíritu Santo viene sobre ella, queda embarazada y da a luz al Hijo de Dios. Ahora, este hombre crece, se hace hombre y comienza a ir por todos los lugares cercanos a Jerusalén, predicando el mensaje de salvación, trayendo esperanza al desalentado, trayendo sanidad a los enfermos, trayendo un mensaje de salvación a las almas esclavizadas por el pecado. Es precioso cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos lo describe en Filipenses, que les invito a buscar, en la carta a los Filipenses, capítulo número 2, del versículo 5 al versículo 8, Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hablar del nacimiento de Jesús, hablar de la persona de Jesús, sin hablar de su cruz, es un mensaje incompleto. Jesús viene a este mundo precisamente a morir en la cruz, a ocupar nuestro lugar y dar su vida por nosotros. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a ver el testimonio de alguien que fue un testigo ocular del Hijo de Dios, del Cristo encarnado. Vamos a ver a alguien que no fue alguien que escuchó de una segunda persona hablar de Jesús, sino fue alguien que tuvo el privilegio, la oportunidad de caminar con Él. Y miren las palabras que usa en la primera carta de Juan, es el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo número 1, la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 1, los versículos 1 y 2, notemos cómo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta preciosa carta y dice, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Como Juan
está escribiendo como un testigo ocular, como alguien que pudo ver, que pudo oír, que pudo contemplar, que pudo palpar al verbo de vida, a la palabra de Dios hecha carne, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y es precioso también como él lo dice o lo escribe en el Evangelio que lleva su nombre, en Juan capítulo número 1, versículo 1. Este versículo solo encierra la persona de Jesús. Nos habla y nos describe Juan 1:1, la persona de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo 1, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el testimonio de Juan. Y dice aquí en el principio. Y esta frase en el principio significa desde la eternidad. El Hijo siempre ha existido, es eterno y existe desde la eternidad. En el principio. Jesús, o mejor dicho, el Hijo, no tiene principio ni tiene fin. Tiene los mismos atributos, la misma sustancia, la misma naturaleza que el Padre, el Hijo. Ahora dice en el principio, nos habla de que siempre ha existido Jesús desde la eternidad y dice era el verbo. Y este término en griego es una palabra que se pronuncia logos. El verbo es logos. Y esta es una palabra muy rica en significado, significa palabra, mensaje, proclamación, declaración, mandato, asunto, etc. En la época del Nuevo Testamento, el logos, esta palabra, el logos, tenía connotaciones muy especiales, tanto para los judíos como también para los gentiles, y significa la presencia poderosa y creativa de Dios. La presencia poderosa y creativa de Dios, el logo o el verbo, la palabra. Dice en el principio era el verbo, o sea, la presencia poderosa y creativa de Dios. Vamos a ver, y hay algunos hermanos que ya tienen los versículos, vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra en el Salmo número 33, versículo número 6. Escuchémoslo nada más. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Dice que por la palabra de Dios fue hecho el universo, en otras palabras. Y lo sabemos, todos nosotros lo sabemos cuando leemos el libro de Génesis y leemos el capítulo 1 de Génesis, donde en muchos versículos dice, y dijo Dios, Dios fue creando con el poder de su palabra. Y la palabra de Dios es poderosa. Y dice Isaías, capítulo número 55, versículo 11, lo siguiente. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. Amén. Dios dice que su palabra cumple su función, que la palabra, cuando Él la pronuncia, esa palabra cumple la función para la cual Dios la envía. Y dice la Biblia que Dios fue creando con el poder de su palabra, pero esa palabra tomada en acción es Jesús. Dice Juan, volviendo al Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 3, dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. De una manera especial los tres, o sea, la Trinidad, actuó, obró en la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, el Padre decía y el Hijo ejecutaba la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el verbo. Ahora también el verbo era con Dios. Así como uno es de sus padres o desde sus padres, Jesús, sin embargo, es con. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Quiere decir que es inseparable de Dios Padre. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús viene precisamente para darnos a conocer al Padre.
En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, decir que Jesucristo vino y murió en la carne equivale a decir que Él vino y murió como verdadero hombre, pero afirma también el Nuevo Testamento que el que murió y sigue siendo, que el que murió era y sigue siendo eternamente Dios. Jesús vivió y anduvo por las calles de este mundo siendo 100% hombre, pero nunca dejó de ser Dios. O sea, el Hijo siempre ha existido, el Hijo de Dios, pero Él se encarna, toma apariencia humana en la persona de Jesús y viene a este mundo a revelarnos al Padre, a revelarnos el camino de regreso a los brazos de amor del Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús viene a este mundo a ser el puente entre Dios y los hombres. Él viene a ocupar nuestro lugar en la cruz. Él se hizo hombre, pero siempre ha existido, es Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios encarnado, Dios, sin nunca dejar de ser Dios, fue hecho hombre. Esto es lo que afirma Juan y afirma ahí en la introducción de este Evangelio de Juan, y en otras palabras dice el verbo, el agente de Dios en la creación, que en el principio, antes de la creación, no solamente era con Dios, sino que Él mismo era Dios. Dice, y vamos a buscarlo todos, dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, busquémoslo, y nuestro hermano Miguel Ángel por allá atrás que nos lea este versículo de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice... Timoteo 3:16. Sí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Dice que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Es un misterio que nuestra mente humana no llega a percibir del todo, pero lo aceptamos por la fe. Lo aceptamos por la fe. Ahora, ¿por qué el 25 de diciembre se celebra la Navidad? ¿Por qué precisamente el 25 de diciembre? Bueno, el día del nacimiento de Jesús realmente se desconoce. No sabemos con exactitud el día del año en el cual nació Jesús. Los cristianos no celebramos una fecha, celebramos la encarnación del Hijo de Dios viniendo a este mundo a librarnos de las consecuencias del pecado. Y esa verdad, hermanos míos queridos, merece celebración. No celebramos una fecha, celebramos que un día el Hijo de Dios se hizo hombre. De acuerdo a la historia, a pesar de que hay muchas versiones, pero de acuerdo a la historia, fue Donicio el Exiguo quien vivió del año 440 al año 544 después de Cristo, quien fijó el calendario moderno y allí puso el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús y lo nombró el día cero. Entonces, como todos sabemos, a partir de esa fecha se dice después de Cristo y antes de esa fecha se dice antes de Cristo. En la actualidad, los que condenan esa fecha apuntan a las fiestas celtas y germanas que alrededor del 25 de diciembre celebraban la fiesta del Natalis Solis Invicti, o sea, la festividad del sol naciente invencible. Algunos críticos preguntan, ¿cómo es posible celebrar el nacimiento de Jesús en esta fecha que coincide con una fiesta pagana?
pero no lo es. Más bien es bueno, porque Jesús salió ganando. ¿Quién en la Navidad piensa en el solsticio celebrado por estas tribus antiguas? Todo el mundo piensa que es el cumpleaños de Jesús. Además, Cristo es nuestra mayor luz. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis capítulo número 21, versículos del 23 al 25? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Amén. Entonces Jesús es la luz del mundo. También dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, lo siguiente. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana, es la luz que iluminará para siempre en la ciudad celestial. Ahora admitimos que hay grandes abusos hoy en día de la celebración en la Navidad o de la celebración de la Navidad, pero nosotros los cristianos podemos hacerlo bien. Los paganos la celebran mal, nosotros podemos hacerlo de veras, de corazón, celebrando que aquel día, celebrando que aquel que vino para salvarnos del pecado y de la muerte, vino a este mundo y vino, como ya he dicho, para darnos vida y vida en abundancia. Si Cristo nació o no nació el 25 de diciembre, pues no es importante. Lo importante es que haya nacido en nuestro corazón. Que nuestro corazón, lleno de pecado, muy parecido al establo de Belén, pueda ser también un lugar donde Jesús nazca, donde Jesús habite, donde Jesús reine en nuestra vida. Jesús debe reinar nuestro corazón. Hermanos, sigamos celebrando la Navidad, aprovechemos estas fiestas para proclamar al mundo que Cristo ha nacido, que Dios se hizo hombre, que Dios nos ama y desea nacer en cada corazón. El nacimiento de Jesús es el hecho que ha trascendido. Aquí dejamos esta reflexión y vamos a terminar con este culto con un himno. El himno número 139, tú dejaste tu trono. Vamos a cantar el himno número 139, tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Pongámonos en pie y vamos a terminar nuestro culto sonando este bello himno. Y al final, pues que nuestra hermana Luciene nos despida en oración. Sí. Dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y el pesebre te hicieron nacer. Alabanza celeste los ángeles
Padre bendito de los cielos, gracias Señor por más este día que tú nos has regalado, Señor. Gracias Señor por tu palabra, Señor. Ayúdanos Señor a ponerla en práctica, Padre Celestial, y que ahora Señor de Espíritu síganos también con tu bendición, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y que nos lleva bien a nuestro hogar, Señor. Síguenos cuidando, nos protegemos de todo mal, Señor. Gracias por todo y por eso te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sea sobre todos nosotros y nos bendiga siempre. Así estamos despedidos hasta volvernos a ver. Un honor, ¿no? Es un honor para mí. Gracias, Señor.